¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis a la banlist más reciente entregada a nosotros TCG. En el video vamos a estar revisando los movimientos, vamos a mencionar las lógicas, qué implica esto para el juego competitivo, hablaremos de las ausencias, qué espero para el siguiente formato, algunos consejos para este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, por ende si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor dejen en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Nuestra lista más reciente para nosotros TCG fue entregada el pasado día lunes 26 de septiembre. Esta va a estar regulando el juego competitivo a partir del próximo 3 de octubre en adelante. Y para la siguiente lista, y como se está haciendo ya una costumbre, no nos dieron una fecha fija, solamente se nos dijo que se nos iba a entregar unos cuantos meses en el futuro, tema del cual vamos a hablar mucho más a fondo en la parte del análisis. Primero vamos a hablar sobre los productos que van a ser entregados para lo que tenemos en el futuro del juego. Cuando tenemos una fecha tentativa de cuándo va a ser entregada la siguiente lista, podemos estar eliminando muchos de estos productos, pero considerando que no tenemos una, entonces vamos a estar mencionando todos los productos que van a ser entregados en el futuro de los cuales tenemos conocimiento hasta este punto. Para estos productos son: para el 5 de octubre es entregado el OTS 20, para el 20 de octubre el Darkwing Blast, para el 3 de noviembre el Magnificent Mavens, para el 17 de noviembre el Battles of Legend Crystal Revenge, para el 1 de diciembre el Structure Deck de los Dark World, para el 20 de enero de 2023 el constructor de decks Amazing Defenders, y para el 9 de febrero también de 2023 el primer set principal con el nombre de Photon Hypernova. Varios de estos productos no van a tener impacto ya que solamente están entregando reimpresiones, como lo acaba haciendo el OTS 20, o que incluso por la configuración del producto no deberían de estar inyectando cartas nuevas o significativas para el juego, como lo acabaría siendo en este momento el Battles of Legend Crystal Revenge, aunque todavía no tenemos mucho conocimiento de este, por lo que no podemos descartarlo. Para lo que acabarían implicando estos otros productos, primero tenemos al Darkwing Blast, el último set principal entregado para este año. Considerando el contenido del mismo, antes de que se nos fuera entregada la lista, ya era un producto importante porque iba a dar soporte muy competente a muchas estrategias y también iba a estar dando nuevo soporte a decks que tenemos competitivos hoy en día y que los iban a convertir en decks más fuertes. Pero debido a que con esta lista muchas cartas se perdieron y ahora se están buscando nuevos planes de juego, este set se acaba siendo mucho más importante. Esto incluso sin estar considerando las 20 cartas de forma adicional que son agregadas para la versión de TCG. Para las Magnificent Mavens estarían dando las últimas piezas para poder estar llevando a Tearlaments a su máximo poder. En cuanto estas aparezcan, idealmente tendrían que estar abandonando el uso del motor de los Danger. Y fuera de esto no tenemos más detalles del producto como para estar pensando que van a estar entregando más cartas que podrían hacer una diferencia. Por la parte del Battles of Legend Crystal Revenge, como ya lo mencionamos, acaba importando el producto que es el Animation Chronicles. Este acaba importando muchas cartas de anime y por ende muchas de estas no tienen un nivel de poder superior. Tenemos conocimiento de algunas piezas interesantes como es el Clockwork Knight para la estrategia de Cyber Dragon, pero por ahora no tenemos certeza de que aparezca alguna otra carta, aunque hay que recordar que en años anteriores se han dado importaciones adicionales que acaban haciendo que otros decks se acaben haciendo muy fuertes. Por la parte del Structure Deck Dark World, este no tuvo impacto para OCG, pero hay que considerar la cantidad de veces que invoca de forma especial ese deck, y considerando que en OCG tienen legal maxi, esta es una estrategia que se ve severamente mermada. No va a ser el caso para nosotros TCG, por lo que este podría acabar dando una sorpresa. Para el Amazing Defenders, que es el constructor de decks, las tres estrategias tienen muy buena promesa, pero estas usualmente acaban teniendo juego competitivo una vez que se les entrega soporte a través de los sets principales, por lo cual todavía estamos a espera de que estos tengan mejores resultados. Y por último, para el Photon Hypernova, que es el primer set principal de 2023, nos va a entregar el soporte faltante de los Kashtira que aparecen en Darkwing Blast. Esta estrategia tiene muchísima promesa y todavía no ha sido entregada para OCG. Sobre lo que tuvimos para el juego competitivo de este formato que está terminando, a pesar de que tuvimos una gran variedad de decks, eran evidentemente dos las estrategias que eran las más dominantes, esto a través de los Sprite y de las Tearlaments. Aunque con todo y esto el formato se mantenía dándonos diversas sorpresas. Durante la celebración de prácticamente todos los torneos desde que estos dos decks aparecieron, estos estaban llevando los primeros lugares o una increíble representación de los decks más competitivos. Aunque en esto tuvimos resultados bastante gratos, como que estrategias como Rika, Exosister o Sword Soul se acabaron llevando muchos de los torneos más importantes. De forma adicional, Mystic Mind continuó siendo una carta bastante polémica. Esta entregó muchas victorias bastante injustas para muchos jugadores. Hay muchos jugadores que todavía no se preparan para poder estar combatiendo la misma, o incluso de poder tener las cartas para ello, el rival todavía tiene cartas para poderle estar protegiendo o utilizar más copias, por lo que el descontento con la carta todavía se acabó incrementando. Tuvimos muchas otras estrategias en el formato importantes como Flow Under Ease, Mad Mech, híbridos de Runic y mucho más. Incluso todavía tenemos el uso de viejos motores que no han sido tocados y que todavía tienen buenos resultados, como el Adventurer Token. Este motor incluso utilizándose como un híbrido con dos de las estrategias más potentes, siendo Sprite y Tearlament. En resumen, el formato acabó siendo mucho más diverso de lo que muchos jugadores hubieran esperado, pero en definitiva tenemos dos decks que están a la cabeza por mucho. Incluso por los movimientos que vamos a mencionar en un momento para la lista, esto se acaba respaldando. Dicho
Dicho esto, vamos a revisar los movimientos que se entregaron con la lista en conjunto de sus lógicas. Para las prohibidas primero tenemos Fairy Tail Snow, carta que salió de la lista hace 2 formatos y que regresa a las prohibidas repitiendo historias con diferentes lapsos de tiempo como Zodiac Trident o Imperial Order. Fairy Tail Snow no es una carta extraña al juego competitivo. La capacidad de poder utilizar su efecto en múltiples ocasiones por turno e incluso varias veces por cadena le valían ser una increíble carta de complemento con muchísimas estrategias. Se puede sentir como una exageración no orientados a un juego competitivo, pero hay 2 puntos que hacen bastante obvio el golpe. Lo primero es que para un nivel de exigencia tan alto para el meta, el tener una interacción adicional e incluso algunas veces un cuerpo adicional para las jugadas acaba siendo una diferencia significativa cuando se están optimizando los recursos. Lo otro es que estaba en un formato horrible para existir. El deck que más provecho le sacaba era Tearlament, y con cada una de sus cartas tirando entre 3 y 5 cartas al cementerio era una combinación bastante simple de por qué el golpe a esta carta. Será una pérdida de consideración para muchos decks, pero era un golpe que se esperaba. Ronin Toadin, sorpresivo movimiento orientado para golpear a la estrategia Sprite. Considerando el tiempo que tardó en ser entregada a la lista y la representación del deck, era un tanto obvio que se tenía que dar un golpe al deck, más no de forma directa. Debido a lo que vimos en OCG, los sospechosos para estos eran Total Awesome y Subfrog, y como mencionamos en el video de la lista más reciente de OCG, TCG se caracteriza por dar golpes de las mismas ideas pero con ejecuciones diferentes. El ir por Ronin Toadin le quitan la posibilidad al deck de Sprite de poder utilizar una carta para lograr el combo de poner a Total Awesome en campo. Por la parte del Motor Frog está obsoleto debido a que la carta que permitía sacarle provecho a través de poder poner los campos para las jugadas de Xyz o de Link ahora desaparece. Es un movimiento adecuado considerando que interacciones que no son una vez por turno son algo que eventualmente se pueden volver un problema. E incluso el Motor Frog ya estuvo golpeado en el pasado, tanto por la parte de Total Awesome como de Subfrog. Esta vez se toma el enfoque al cuerpo para poder aprovechar el mismo. Daña de forma peculiar lo que puede hacer Sprite, que todavía tiene múltiples formas de acceder al Total Awesome, haciendo lógico de por qué ir por una pieza de motor y no por el monstruo jefe, pero en definitiva es una pérdida para cualquiera que utilizara ese motor, sobre todo las estrategias de atributo de agua. Cristón Halqifibrax, monstruo de Link genérico que desde su aparición siempre se ha visto envuelto con combos y formatos degenerados, siendo compañero en crimen de cartas que ya están prohibidas o incluso con errata como la Summon Sorceress, Firewall Dragon, Link Cross o Mecha Phantom Vista Auroradon, solo por mencionar algunos. Es una carta tan genérica y útil en lo que puede dar que no es sorpresa de por qué tantos jugadores lo estaban utilizando como la forma de acceder a todas estas jugadas. El formato pasado fue puesta una copia debido a la existencia de los híbridos de Based, pero nada cambió fuera de que si el deck era detenido, ahora se tendrían muchos más problemas para ejecutar los combos, e incluso era mucho de lo que provocaba que muchos decks y motores fueran tan potentes. Después de mucho tiempo, exigencias y espera, por fin se quita esta carta del juego, y si bien la cantidad de estrategias y jugadores afectados por la misma es un número muy pocas veces visto, lo que quita y libera de problemas serán mucho más agradecidos de lo que era conservar esta carta en el juego. El Chaos Ruler de Chaotic Magical Dragon, carta que pocos jugadores mencionaron que se iría en la lista, pero que se entrega el golpe. Increíble monstruo genérico de nivel 8 de sincro que permitía excavar las 5 cartas en el tope del deck para añadir un monstruo de atributo de luz u oscuridad, enviar las restantes o todas las cartas al cementerio, y estando en cementerio permitía regresarse al campo al remover un monstruo de atributo de luz y oscuridad, pero removerse cuando dejara el campo. Gracias a múltiples complementos, combos y mucho más, este monstruo era muchas veces lo que permitía que decks se salieran de control o pudieran tener jugadas tan potentes, desde algo sin amenaza competitiva como decks de sincro, pasando por decks varios temáticos con 2 de los atributos más fuertes del juego, un increíble compañero para todo lo que fuera Dragon Link, y más recientemente como una pieza adicional en Tearlaments para poder hacer combo. Incluso para eludir la condición de removerse se buscaba utilizar como material de Xyz para obtener su máximo valor. Era una carta que marcaba una diferencia demasiado significativa para el juego o jugador que lograba resolver su efecto. Todo esto y su continuo uso le valió ser un punto crítico para muchos decks y se entrega el golpe. Más adelante mencionaremos que esto podría ser para poder empujar agenda de producto en el futuro, pero tenía suficientes argumentos en su contra como para considerarse una carta demasiado potente y por ende se acaba yendo. Incluso por su paralelo y funcionamiento, Tearlaments, Kid Kalos y las cartas de soporte Shizu no serían diferentes que fueran las que entraran en la lista en algún punto del juego al cumplir con esta misma lógica. La última es Red Reboot, carta de counter para paralizar el uso de todas las trampas del oponente por el resto del turno. No era una vez por turno e incluso se podía utilizar desde la mano pagando la mitad de los puntos de vida. A cambio el rival podría traer una trampa cualquiera del deck al campo para utilizarla el siguiente turno. Red Reboot en su aparición marcó un punto letal contra estrategias de control que se basaban en el uso de cartas de trampa. La posibilidad de tener una carta tan potente que pudiera simplificar o incluso resolver los juegos le valió para que rápidamente fuera puesta en la lista. Tiempo después a una copia era una carta que cuando se lograba robar y contra estos decks era justamente ganar los juegos de forma simple. Cartas que no permiten que el rival pueda interactuar o que pueden resolver juegos de esta forma son algo de lo que tenemos plagada la lista y Red Reboot no era la excepción a esto. Es un golpe que genera contradicciones considerando que tenemos muchísimas cartas de trampa en el juego que pueden, dependiendo de la estrategia, saltarse turnos y esta era una de las pocas formas de poder evitarlo. Ahora sin esta las cartas de trampa son mucho más efectivas no importa qué. Es lastimoso en el respecto de no poder responder o muchas veces jugar contra las estrategias de control, pero desde el punto de vista de balance, una carta que le hace esto a un tercio de las cartas del juego era algo demasiado bueno para tener en circulación. Todo esto sumado a estar una copia, poniéndola al punto de muchas otras cartas como Imperial Order, Maxi en su tiempo, incluso otras que diremos más adelante, le valió para poder irse prohibida. Para las limitadas tenemos
a Blackwing Steam the Cloak, carta que vuelve de las prohibidas al tener a Crystron Halqifibrax prohibido. Esta se fue en el formato que tuvimos la revisión de reglas de 2020 y que incluso vimos en OCG que fue un compañero en crimen impresionante con Halqifibrax. Su regreso sumado a esto, mucho se debe a que tendremos soporte significativo de Blackwing dentro de algunos días con la entrega de Darkwing Blast. No obstante, los efectos de Steam the Cloak son muy buenos incluso en solitario. La capacidad de que la invocación normal de este pueda acabar en darnos un Link 3 probablemente no haga nada por ahora, pero no descartaría que pudiera ser algo que en el futuro pudiera ser una carta que podría mantenerla limitada o incluso de golpearla de nuevo por su poder. Por ahora, ninguno de los tuners que han vuelto por los pecados de Halqifibrax, incluyendo a Jet Synchron y Destrudo, han tenido ninguna clase de uso, pero todavía está su potencia allí para otros decks. Cyberjar era una carta que llevaba muchísimo tiempo en la lista, prohibida en el tiempo que su efecto era devastador y que se sentía como algo justo de tener en la lista. Hace mucho tiempo que esta dejó de ser una carta que pudiera representar un peligro. Es un monstruo de volteo, por lo que exige la invocación normal y que el oponente ataque, y podamos voltearnos nuestro siguiente turno o utilizar un efecto para provocar esto, lo que es difícil pensar que se va a poder lograr. El destruir todos los monstruos en campo en esta era del juego, en que muchos tienen protecciones o efectos adicionales cayendo al cementerio, hace que incluso se pueda sentir como un efecto malo, y la ventaja que genera es para ambos jugadores, por lo que incluso esto suma a que no es una carta problema. No tenía nada que hacer en la lista hace un tiempo y por fin la deja. No sería difícil que pudiera haber juego en algunas estrategias como una carta rápida o que puede dar mucho valor, pero en sí sería mucho por cómo está apoyada la carta y no por el efecto en solitario de la misma. Similar a lo dicho con otras cartas como lo tuvimos el formato pasado con Yatagarasu. Mecha Phantom Visto Lion comparte la misma lógica que Blackwing Steam the Cloak. Se fue en la lista por los pecados de Halqifibrax y con esto por fin vuelve. Es una carta mucho más benévola aun cuando también tiene una capacidad de generar tokens. Tendría que ser usada en estrategias muy específicas como para considerar que fuera un problema. Pero de nuevo, muchos de los tuners sin Halqifibrax ya no deberían de dar problemas y veremos si esto aplica para Lion. Substitute es otra de esas cartas que llevaba muchísimo tiempo en la lista, infame desde aquel mundial que se ganó gracias a Son of Decay y que no permitía que otras cartas pudieran existir al mismo tiempo. La carta sale por el golpe a Ronin Toadin, aunque es extraño el cambiar una carta que no es un hard once per turn por otra. De esto, Substitute todavía puede circular a través de todo el arsenal de cartas Frog, aunque sin los cuerpos adicionales que da Ronin Toadin, en papel no debería de ser un problema para lo que es el formato debido a lo centrada que está la estrategia. Es en definitiva un movimiento sorpresivo tanto por la elección de Ronin Toadin, que no se esperaba un golpe para la misma, así como por dejar salir esta carta. Será interesante lo que puede entregar o significar para el juego en el futuro. Spellbook of Judgment, increíble carta que permitía que Spellbook pudiera competir contra Dragon Ruler en lo que tuvimos en juego de 2014. En su tiempo era una carta con un funcionamiento que no se había visto nunca antes, la cantidad de ventaja que podía generar, el poder darnos todos esos recursos e incluso en el proceso poner un cuerpo en campo para poder trabar al oponente de la mano de algo como Jaugen, le valió que fuera golpeada muy rápido en el juego y que no volviera hasta esta lista. Similar a lo que mencionamos con Performa para el Monkey Board, han pasado muchísimos años desde esas interacciones y muchas cartas han aparecido para poder prevenir el uso de esta, como lo acaba haciendo Ash Blossom, que todos los decks pueden usar y llevar. Cartas para ir segundo como Infinite Impermanence, Forbidden Droplet, Raigeki Dark Hole, ahora 3 copias, Dark Ruler No More. Es mucho lo que ha cambiado y la carta por fin puede volver. No descartaría que pudiera tener juego en el futuro, pero de hacerlo será porque se aliará con muchísimas cartas, motores y complementos para poder hacer que sus efectos puedan pasar y sentirse como una carta mejor. Pero incluso tiene la limitante de que exige el uso de muchísimas cartas temáticas y de cartas de magia que puedan hacer algo. La última de las limitadas es la Pointer of the Red Lotus, carta de trampa que vio muchísimo juego competitivo a través del side deck y que recibe un golpe. A Pointer of the Red Lotus se utiliza para poder ver la mano del rival y quitarle la carta que rompería nuestro campo o que le permitiría al oponente realizar todo su combo. Comparada por muchos jugadores con algo como Trap 2 Shoot, que incluso está prohibida y esta no tiene la restricción del número de cartas en mano. Mucho de por qué esta carta acaba siendo golpeada es porque es de las pocas cartas que todavía nos da información de qué utiliza el oponente, aspecto que hemos visto en muchos puntos del juego como lo más reciente a través de Infernoble Knights, que no gusta y que muchas cartas están prohibidas por esto mismo. Se sumaron todos los elementos provocando que recibieron golpe. También una copia inhabilita que se pueda utilizar de mano de algo como Trap Trick y el formato deberá desarrollarse para saber si a una copia es el número en el que se quedará o si como muchas otras cartas a una da una ventaja muy amplia al que la usa y por fin se va prohibida. No tenemos cartas para la sección de semilimitadas y para las cartas liberadas primero tenemos a Dynamite Knight de True Draco Fighter. Lo hemos mencionado con esta carta desde que estaba una copia. La estrategia de True Draco tiene sus piezas más importantes golpeadas, haciendo que sea un deck muy difícil de poder utilizar. Incluso lo último que vimos de este deck es combinarlo con Floodgates para poder siquiera funcionar. Tener a 3 copias su monstruo más importante sin duda alguna es una ayuda para el deck, pero todavía lo ponen muy lejos de sus días de gloria. No hará ninguna diferencia para el juego competitivo e incluso cumple con muchos de los comportamientos de cartas que comienzan a moverse lentamente en la lista. Si de liberarse o moverse a 2 copias no generan ningún cambio, no hay razones para considerar que estos deben estar allí. Pasó con arquetipos como Necros, Shadow, Hero y ahora se repite para True Draco. Cyber Angel Venten es un increíble movimiento para estrategias de ritual. Esta carta fue puesta una copia por lo que ofrecía para la estrategia de Drytron. Al no ser una vez por turno y por los genéricas que son sus búsquedas, puede buscar piezas de combo, hand traps, floodgates o cartas para seguir jugando, lo que hace sorpresivo que tengamos el movimiento. Aplica
mucha de la lógica mencionada hace unos momentos de que si una carta no tiene resultados competitivos, entonces debería moverse fuera de la lista, pero para Drytron es muy peculiar que una carta con tanta potencia se mueva tan rápido. Hay que recordar que Drytron ya no tiene acceso a EVA para poder generarse búsquedas y ventaja como lo vimos con el primer recorrido de esta estrategia, pero debido a que los monstruos de Drytron tributan por costo y no como efecto como sucede con prácticamente todos los arquetipos de ritual, sí genera una diferencia significativa para lo que dará Venten. Será muy interesante qué es lo que hará la estrategia de Drytron con una copia adicional de la misma, pero es un gran regalo para las estrategias de ritual. El Shooting Razor Dragon es un movimiento que se dio hace un formato que nadie pudo explicar y la carta por fin sale. Debido a ser un monstruo de Synchro Tuner y poder invocarse a través de Halqifibrax, cualquier interacción pensada con este, al tenerlo limitado, se tenía bajo control. Es bastante lastimoso considerando que la mayoría de estrategias que lo necesitan o lo piensan usar, basta una copia provocando que el movimiento se sintiera fuera de lugar. Ahora sin Halqifibrax y también sin una buena razón de por qué la elección del movimiento, por fin pueda regresar a 3 copias directamente. Fusion Destiny fue puesta a 2 copias para reducir la consistencia de ver esta carta, acompañado también de golpe a Predaplant Vert Anaconda, para que ningún deck usara este motor, o que de hacerlo tuviera en contra el uso de las cartas de tipo Garnet. Es bastante interesante ver el regreso por completo de la carta y es posiblemente uno de los movimientos que más están pensados para poder empujar producto, considerando que el Destroyer Phoenix Enforcer fue reimpreso hace unos cuantos días en la Megalata de 2022. En definitiva, muchísimos decks todavía usarán esta magia para poder acceder a semejante monstruo jefe, pero será algo interesante de ver si la tendencia es que los decks usan el motor aún con el riesgo que conlleva o si por diferentes circunstancias ahora es una carta que se enfocará mucho más a su arquetipo Gar. De la misma forma que con lo dicho con Venten, es un regalo increíble para los decks de Hero que por primera vez en un largo tiempo están a máximo poder fuera de sus cartas faltantes en OCG. Nadir Servant es la magia de Dogmática que también fue puesta a 2 copias a inicios de año, golpe que se dio en conjunto de la semilimitación de Fusion Destiny para reducir la consistencia de su uso en decks como Dogmática e Invoke Shadow. Poco tiempo ha pasado e incluso vimos la liberación de Fusion Destiny. Nadir Servant en ese tiempo ha obtenido nuevos aliados como Garura como para poder generar ventaja. Será una de las cartas más interesantes de ver en el formato por comenzar, considerando que el deck todavía tiene mucha potencia y regresar su mejor carta en definitiva pondrá Dogmática como una opción interesante. Trickstar Light Stage sigue la lógica de Venten y Dynamite de no generar ningún cambio estando a 2 copias. Esta se mantuvo mucho tiempo en la lista por la posibilidad de que con 2 monstruos cualquiera en campo te pudieran generar jugadas artificiales como con el uso de Nightmare Mermaid o de Predaplant Vert Anaconda. Ahora mismo muchos consideran que se dio para que Sprite pudiera utilizar a Lilibel como un cuerpo adicional para sus jugadas de extra deck y también para paralizar el uso de magias y trampas. Para lo que es su estrategia hogar, por fin están todas sus cartas a números máximos, considerando el último recorrido que vimos de Trickstar que fue aliándose con Sky Striker y hoy en día que tenemos similitudes de formato como tener Scapegoat a 3 copias, será interesante ver si acaba siendo solo el regalo para los jugadores del arquetipo o si podría llegar a tener relevancia en el juego como una suerte de motor. Y por último tenemos el Wall of Revealing Light, trampa continua puesta en la lista hace muchísimos años por su interacción de poder pagar una cantidad absurda de puntos de vida rápidamente. Tiene un efecto para fase de batalla que apenas si se puede percibir. No tiene ninguna razón de estar en la lista y al ser semi-limitada al formato pasado, era evidente que sería cuestión de tiempo para que saliera. Será una carta interesante de ver en acción en decks como Dynamorphia, pero nada más. Para la parte del análisis, primero vamos con la fecha de entrega, y el hecho de que no tengamos una fija o tentativa para esto provoca que se den muchos fenómenos alrededor de la misma. Lo primero es que cada formato que no hemos tenido una fecha fija, se están buscando cuáles son los elementos que se tienen que estar dando en común para que se pueda estar entregando esta misma. Para lo que tuvimos de esta lista, en cuanto acabaron la mayoría de los torneos oficiales e incluso se celebraron los OTS Championship, fue que inmediatamente se nos acabó entregando la lista, por lo cual para la siguiente temporada, para lo que acaba siendo Darkwing Blast, en cuanto acaben estos torneos, muchos van a estar desesperados de que en este punto se tiene que estar entregando a la siguiente, pero no tenemos la certeza de que esto se vaya a cumplir, más considerando lo que tuvimos para formatos anteriores. El no tener una fecha fija también nos da ciertas bondades, como que si el formato se empieza a degenerar y evidentemente hay un deck o hay una interacción que es demasiado potente y de la cual se tienen que estar haciendo cargo, se pueden dar estos movimientos sin ningún problema. Del otro lado de la ecuación, esto también puede provocar que vamos a estar en formatos muy largos, y va a depender mucho de cuáles sean las estrategias más competitivas, de cómo es que se acaba desarrollando el meta, pero usualmente esto acaba provocando que los jugadores se acaben desesperando y que incluso acaban abandonando estrategias competitivas para poder estar utilizando simplemente otros decks. Y por último, de no tener una fecha fija, usualmente los jugadores no se acaban arriesgando a estar comprando cartas precisamente porque en cualquier momento se puede estar entregando esta y muchas de estas cartas ya no se van a poder utilizar. Comparada a la fecha de la entrega de la lista anterior, esta vez estamos a unos cuantos días de que se celebre un torneo importante, que es el YCS por equipos. No obstante, para lo que fue el anterior formato, se dio a unos cuantos días de que comenzaron los campeonatos nacionales, así que en este respecto se siente una lista mucho más pensada y benévola. Considerando lo dicho de cuándo se va a entregar nuestra siguiente lista y cómo se van a estar desarrollando los torneos, muy seguramente este va a acabar siendo la última lista que vamos a ver en el año. La temporada de torneos de Darkwing Blast inicia con la entrega de este mismo. Esto es a finales de octubre y usualmente la temporada de torneos acaba durando mes y medio. Esto nos acabaría llevando a mediados de diciembre y usualmente para estas fechas los torneos se acaban desactivando porque llegamos a finales de año, muchos acaban celebrando
tomando vacaciones, por lo cual en este punto es muy extraño que se pueda entregar una lista, porque vamos a tener un mes en el que prácticamente no va a haber movimientos, muchos jugadores abandonan el mismo o simplemente no tienen el tiempo y la atención para ello. Hemos incluso en muchos puntos mencionado que es muy bueno que se inicie el siguiente año con la entrega de una nueva lista, para poder atraer la atención, para que el nuevo producto sea mucho más atractivo. Así que por todos estos elementos sumados, muy seguramente esta es la última lista que vamos a tener para este año, e incluso con los factores mencionados, nada nos garantiza que para el siguiente año vamos a comenzar con una, pero acabaría siendo un movimiento bastante inteligente. Respecto a lo que hace esta lista para los productos, hay que recordar que la lista de cartas prohibidas ilimitadas no solamente está diseñada para poder estar controlando cuáles son las estrategias más fuertes y cuando alguna interacción se puede salir de control. Estas también son muy utilizadas para poder estar empujando producto, y para lo que tenemos de esta lista no está empujando ninguna clase de producto de forma descarada como lo hemos tenido en otros puntos, pero sí se están dando movimientos bastante inteligentes para que muchos jugadores estén esperando y estén buscando las nuevas cartas. Por la parte de Darkwing Blast se entrega soporte para Blackwing, del cual incluso ya tenemos el video de análisis para miembros del canal, y el hecho de que salga Steam Decloak de la lista no solamente tiene que ver con la prohibición de Halqifibrax, sino para poder estar haciendo de esa estrategia una mucho más competitiva. En este mismo set también se nos están entregando cartas importantes. Tenemos para los Sprite a Sprite, que acaba siendo su Armageddon Knight temático, que gracias a muchas cartas van a poder estar generando ventaja. Esto va a poder ayudar a conllevar el golpe que le dieron a Ronin Toadin. Por la parte de las Tearlaments reciben una nueva fusión y 3 magias. La fusión permite jugar sobre algunas interrupciones como lo acaba haciendo Nibiru, que acaba mermando mucho de lo que acaba haciendo el deck, e incluso las cartas de magia, si bien no acaban siendo las más populares porque este deck se está utilizando mucho como de combo, estas acabarían siendo piezas que se podrían hacer bastante buenas en cuanto este deck comienza a recibir golpes y estén buscando formas de poder mitigarlo. Incluso llegando a algo como Dragon Link, que increíblemente fue uno de los mayores perdedores de esta lista, se nos va a entregar el arquetipo de Beasted, todavía sin el nombre confirmado para nosotros TCG, y son cartas de tipo dragón que sirven como extenders, como interrupciones, y que muy seguramente estas estrategias los van a estar buscando. De últimas tenemos la entrega de las primeras cartas de los Kashtira, que incluso ya tienen una carta de tipo tech bastante popular, y prometen que con la llegada de Photon Hypernova se va a hacer un deck bastante agresivo, por lo cual si este set ya se veía bastante bien en papel, con estos movimientos ahora muchos más jugadores van a estar interesados en el mismo. Por la parte de Magnificent Mavens ya mencionamos que se entregan las cartas de Ishizo, y no importa que las estrategias de Tearlaments van a estar dejando atrás a los Danger, o al menos eso tendría que suceder para poder concentrarse en el uso de estas y tener un juego mucho más agresivo y mucho más interactivo, por lo cual esto tendría que estar explicando de por qué el golpe Sprite se sintió como uno mucho más severo de lo que tuvimos para las Tearlaments. Otro aspecto a mencionar sobre el producto y de las estrategias que hemos tenido recientemente es que a diferencia de lo que hemos tenido en múltiples momentos del juego, mucho del producto reciente no ha sido golpeado y ni siquiera ha perdido mucho de su atractivo. Esto se puede deber mucho a su representación o qué tanto poder acaban entregando estas estrategias. Para los ejemplos claros de esto tenemos a los Despia y el motor del Adventurer Token. Por la parte del motor del Adventurer Token fue entregado a inicios de año y fue un motor que comenzó a ser utilizado en prácticamente todas las estrategias. Con la llegada de Tearlaments y de Sprite, este bajó mucho en su representación, pero incluso todavía es una increíble forma de poder estar iniciando los turnos o todavía es un motor bastante importante. Por la parte de la estrategia de Despia, que tiene que ver con la entrega del Structure Deck de Alba's Strike, en muchos puntos del juego hemos visto que cuando un Structure Deck hace que tantos jugadores puedan estar obteniendo un deck muy potente, este se acaba golpeando rápidamente. Estos dos ponen un excelente ejemplo de que ciertas conductas que hemos tenido en el pasado, de que cartas que son bastante importantes y representativas se les pone un golpe muy rápido, esta vez no lo estamos teniendo, por lo cual acaba siendo que prácticamente todo el producto que hemos tenido para este año acabe siendo bastante atractivo, y es una diferencia bastante considerable. Acaba recompensando mucho a los jugadores que han estado comprando las cartas recientemente. El siguiente punto son las ausencias, y si bien la lista entregó muchísimas cartas, hay muchas que los jugadores preguntan de por qué no se les dio atención a estas mismas y ni siquiera se les puso a menores copias. Para las ausencias, la más significativa es Mystic Mine. El juego está completamente dividido en la opinión de esta carta, muchos que consideran que esta tiene que estar a 3 copias y muchos que no la soportan y que ya la quieren ver prohibida, como lo tenemos incluso con OCG o incluso Master Duel. Muchos incluso argumentan que esta va a comenzar a ser una diferencia significativa como lo que tenemos en OCG con Maxi. Es una carta que muchísimos jugadores no aprecian de la existencia de la misma, pero que precisamente el que continúe en el juego hace que muchas estrategias se acaben controlando. Y este formato que está acabando solamente incrementó la molestia con esta carta, por lo cual acaba siendo bastante sorpresivo que no se le diera atención alguna, ni siquiera fue puesta en las semilimitadas. Y si bien el estar poniendo Mystic Mine en una estrategia no implica que esos juegos se vayan a acabar ganando y que no se tenga que estar complementando con un plan alternativo o poder estar utilizando esta carta a su máximo poder para poder alcanzar la victoria, sí acaba decidiendo muchos juegos e incluso castiga a cualquier número de jugadores, no importa si estaban preparados o no para esta misma, porque ya se tienen cartas para poder utilizarla más o para poder cuidar el uso de la misma. Otra carta o conjunto de cartas que se sintieron que hicieron falta fueron los golpes a Artifact Sight o Artifact Dagda. Si bien con el golpe a Halqifibrax esta interacción tiene que estar bajando o incluso podría llegar a desaparecer, todavía hay muchísimos decks que tienen el control de poder estar buscando y destruyendo estas cartas
cartas para poderlas estar invocando en el turno del rival. Y considerando que la lista está repleta de cartas que no dejan jugar al rival de una forma u otra, sí se siente verdaderamente como una ausencia, mucho más considerando que ya son muchos los formatos en los cuales se está pidiendo esta carta, aunque para esto tenemos que dejar que pase un formato para ver si el golpe a Halqifibrax fue suficiente para solucionar esto. Debido a que la estrategia de Tearlaments se ha enfocado mucho en combos en conjunto de las cartas Danger, muchos jugadores estaban esperando que estas cartas fueran golpeadas de una forma u otra. Los golpes al Chaotic Ruler y a Fairy Tail Snow muy seguramente van a acabar mermando estos planes, pero acaban incluso apareciendo otras cartas que es muy sorpresivo que no estén aquí. La interacción de Curious de los Lightsworn y de Nightmare Griffon, la primera para poder estar enviando cualquier carta al cementerio, sea magia, trampa o monstruo, y la segunda para poder estar recuperando magia o trampa para incluso poder finiquitar o poder resolver los juegos, acaban siendo interacciones que todavía están disponibles para este deck y que si bien de entrada ya no van a poder estar tirando algo como la Fairy Tail Snow que acababa significando 2 o 3 interacciones, todavía tienen acceso a este combo que muy seguramente va a acabar decidiendo los juegos. Solamente se tienen que estar adecuando o estar buscando un nuevo objetivo. El motor del Adventurer Token tampoco recibió ninguna clase de golpe. Esto es bastante significativo considerando que ha sido el mejor motor desde su aparición. Ya mencionamos que ha sido utilizado a través de múltiples híbridos e incluso ya tiene muchas más piezas como el Illegal Knight. En definitiva, ha bajado mucho su representación debido al poderío de sprite de Tearlaments, pero el hecho de que un motor tan genérico y tan potente todavía no tenga un golpe encima, considerando cuántos problemas le dio OCG y la contundencia de los golpes orientados a esta temática, sí se siente como una ausencia para muchos. Por último, muchos jugadores estaban pidiendo que se estuvieran dando golpes a cartas de tipo Floodgate, desde algo como Dimension Shifter, que muchos jugadores atribuyen que el campeonato que se pudo llevar Exosister fue gracias a esta misma carta, pasando por cartas de trampa como el Rivalry of Warlords o Anti-Spell Fragance, que acaban siendo los sustitutos más cercanos a lo que hemos tenido como Imperial Order, o incluso muchas otras cartas que solamente tienen que ser volteadas para poder estar saltando los turnos o incluso poder decidir los juegos. Cartas como Dimensional Barrier o Harpy's Feather Storm son solamente algunos de los ejemplos que muchos jugadores querían estar viendo y que incluso el golpe a Red Reboot se siente como estar obrando en la dirección contraria, ya que era una de las pocas formas de poder estar deteniendo la interacción con las mismas. Para ausencias no solamente tenemos las cartas que debieron de haber entrado, sino cartas que también debieron de haber sido liberadas. Considerando que en Darkwing Blast se nos va a entregar soporte Draco Slayer, el poder estar poniendo más copias de Draco Face Off era un movimiento que hubiera sido bastante lógico. Si bien esta carta se tuvo que ir golpeada muy pronto en cuanto apareció en el juego por cuánta potencia y cuánta ventaja podía acabar dando, no se entiende de por qué todavía esta carta está limitada, si su estrategia va a acabar recibiendo soporte e incluso la misma carta está limitada a solamente poder estar activando una por turno. En la misma línea, considerando el estado precario de la estrategia de péndulo en general, muchos jugadores esperaban que regresara Electromite, que acaba unificando y lanzando al siguiente nivel a todas estas estrategias, y que hubiera sido un incremento de poder o que hubiera hecho que otras estrategias se hicieran mucho más populares, como los recientes Violence que fueron entregados en Tactical Masters, que sin esta carta todavía dejan mucho que desear, pero que hubiera sido una ayuda bastante significativa. En la misma línea llevamos muchísimos formatos, muchísimas listas que uno por uno se acaban dando movimientos a favor de la estrategia de péndulo, y aun cuando hemos tenido movimientos sorpresivos como está regresando Performable Monkey Board, estos no han hecho absolutamente nada por los péndulos, y el hecho de que en esta lista no hayamos tenido absolutamente nada para la estrategia de péndulo sí se siente como una ausencia por completo. Muchas otras cartas por el nivel de poder de los decks más competitivos que tenemos hoy en día que se hubieran agradecido por muchos jugadores. Tenemos a la Great Gazelle, que de haberse puesto a 2 copias no hubiera hecho ninguna diferencia considerando la potencia que tiene este deck, que incluso ya se está sintiendo que se está quedando atrás. El regreso de monstruos prohibidos que hubieran regresado estrategias nuevas al juego como Thunder Dragon Colossus, Orcust Harp Horror, y esto solamente mencionando decks recientes, pero hay muchísimas otras cartas en la lista que se podrían poner a 2 a 3 copias, incluso ser liberadas desde las cartas prohibidas y no harían ninguna diferencia para el juego competitivo y solamente se podrían percibir para sus estrategias hogar. Para algunos otros puntos a tener en mente, más allá sobre si Mystic Mine se acaba haciendo una diferencia significativa para nuestro lado del juego como lo tiene OCG con Maxi, el hecho es que Mystic Mine todavía sigue cumpliendo una tarea esencial, y esto es el poder estar frenando o incluso castigando todos esos decks que se basan en estar utilizando solo efectos de monstruos y no tienen formas de poder estar previniendo el uso de magias y trampas, o ni siquiera de prevenir, de poder estar destruyendo las mismas. Para lo que tuvimos en el formato que acabó y lo que va a ser para el siguiente formato, específicamente de la mano de las Tearlaments, es un deck tan potente como pocas veces lo hemos visto en la historia del juego, pero el hecho de que no tenga ninguna forma de poder estar resolviendo o venciendo esta carta acaba siendo un vacío bastante considerable. La simple activación de Mystic Mine puede acabar resolviendo los juegos, y si bien esto es justamente lo que genera todo el descontento alrededor de la carta, es de las pocas formas de poder estar resolviendo estos juegos. Todavía tenemos otras cartas como Dark Ruler No More o Forbidden Droplet para poder estar haciendo casi lo mismo, pero la barrera de precio o la cantidad de recursos que se tienen que utilizar o que incluso el rival todavía va a poder estar aprovechando es lo que detiene de estas y que se acabe decantando por el uso de este campo. Este no es el primer formato en el que Mystic Mine se podría sentir como una carta necesaria. En el inicio del formato en que Tri Brigade acabó siendo uno de los decks más competitivos, mencionamos que esta carta ya estaba generando descontento, pero que iba a ser una bastante útil para poder estar frenando la interacción de Apollousa,
el Link de los Ancient Warrior y la activación de Tri-Brigade Revolt. Esto se acabó cumpliendo para ese formato y esto es justamente lo que estamos esperando para el que viene. Por lo cual, a pesar del descontento que puede estar generando Mystic Mind, todavía es una carta que va a dejar siquiera jugar a muchos y por ende todavía la tenemos en el juego. La carta comparte muchas características de cartas que están prohibidas y que muy seguramente nunca van a estar regresando para el juego, pero ya que la tenemos legal en este punto y que nos estamos avecinando a un formato tan opresivo, o al menos para lo que se estaría esperando, tendría que ser mucho de la lógica de por qué todavía tenemos Mystic Mind completamente intacto. Un aspecto que parece menor pero que va a acabar marcando una gran diferencia para lo que tengamos del futuro del juego es que por fin nos estamos deshaciendo de Crystron Halqifibrax. La carta desde su aparición tanto para TCG y OCG siempre ha estado provocando problemas. Desde 2017 para OCG y desde 2020 para nosotros TCG, esta carta siempre ha sido el punto clave para poder estar llegando a combos degenerados. Este estuvo en compañía de otras cartas que ya están prohibidas o que incluso tienen una errata, cartas como la Summon Sorceress, Mecha Phantom Beast Auroradon, Firewall Dragon, que este incluso ya se fue, por lo cual acaba siendo una carta bastante controversial, debido a la cantidad de tiempo que esta carta acabó existiendo, considerando que este año se acabó yendo para los dos lados del juego. Fue una carta que ya se sentía bastante familiar y que muchísimos decks, sean competitivos o no, la acababan utilizando para poder estar llevando a cabo sus planes de juego. No obstante, precisamente por ser tan genérica y tan potente, acababa limitando mucho de qué se podía acabar entregando, que estaba todavía prohibido en la lista y muy seguramente mucho del soporte que vamos a ver para el futuro. Al estar prohibiendo esta carta, muchas de las estrategias acaban perdiendo sus jugadas principales más potentes e incluso consistencia, pero para el futuro y sin esta carta vamos a ver que se van a comenzar a entregar tuners de nivel 3 o inferior con mucha más potencia, con muchas más opciones, se van a entregar nuevos Synchros tuners como piezas de combo y muchas otras cartas deberían de ser entregadas para poder estar llenando este vacío de Halqifibrax. No va a haber una carta que se pueda aparecer en funcionamiento, que tenga ese uso tan genérico y que pueda estar ayudando a tantas estrategias. Sí tendríamos que estar viendo poco a poco la llegada y la entrega de muchas cartas que puedan estar ayudando a diferentes estrategias hogar, y lo triste de esto es que va a estar tomando muchísimo tiempo, pero a la larga esto es por la salud del juego. Halqifibrax dañaba mucho a los formatos, al juego competitivo, más de lo que acababa ayudando a las estrategias que no eran competitivas. Uno de los golpes más interesantes fue la prohibición de Ronin Toadin, considerando que del lado del juego de OCG vimos que se aproximaron a Totally Awesome y a Swap Frog, pero dejaron esta pieza en paz. Lo habíamos mencionado en el análisis de la lista de OCG. Cuando TCG tiene que estar dando estos golpes, usualmente acaba tomando otras rutas y justamente el estar prohibiendo Ronin Toadin acaba alcanzando este objetivo. El estar prohibiendo Ronin Toadin prácticamente desactiva el motor de Frog, lo que acaba significando que la gran mayoría de estrategias de agua ahora no van a tener acceso a su mejor motor, uno de los mejores motores para este atributo que han existido en el juego. Incluso este motor ya había tenido golpes encima, tanto por la parte del Totally Awesome como por la parte de Swap Frog. Es increíble que a raíz de esto incluso se nos haya regresado Substitute, que es una carta que tampoco es una vez por turno como lo era Ronin Toadin y que técnicamente se desharían de un problema para poder estar comprando otro. Pero precisamente como Ronin Toadin ya no puede poner los cuerpos en campo para las jugadas de Link, de Xyz o para cualquier otro plan de juego que se pueda pensar, si bien Substitute todavía puede circular a través de una impresionante cantidad de cartas, técnicamente no debería de haber algo claro con lo cual se pueda salir de control. Será un enigma todo lo que pueda alcanzar Substitute en el futuro del juego, pero este incluso podría acabar significando una diferencia como lo que mencionamos con Halqifibrax. Al estarse deshaciendo de un motor que ha limitado tanto la entrega y diseño de cartas para poder estar favoreciendo los atributos de agua o incluso para la misma estrategia de los Frog, esto podría significar que en el futuro pudiéramos estar viendo nuevas cartas y simplemente esto acabaría siendo el inicio de mejor soporte para todos estos decks. Sobre el golpe que se entregó a Red Reboot, ya mencionamos que es una de las pocas formas de poder interactuar con cartas de trampa que pueden estarse saltando turnos, y vamos a tener que estar viendo cómo se desarrolla el formato sobre si esta fue una decisión inteligente o si incluso es algo que va a acabar castigando mucho a los decks. El punto a resaltar del caso de Red Reboot es que estas cartas que acaban estando una copia se acaban sintiendo como cartas muy injustas para el jugador que tiene la fortuna de poder verlas. Por ende, muchas de estas cartas tienen que estar a 3 copias para que incluso el rival tenga esa misma posibilidad de poder estar robándola y poder castigar al oponente o poder estar previniendo este juego, o tienen que estar prohibidas porque justamente acaban decidiendo los juegos. Para lo que tuvimos en este formato tuvimos el caso de Red Reboot, que ya está prohibida. Hace un tiempo tuvimos Maxi, que justamente pasó de 3 a 2 a una copia, estando una copia fue el punto más crítico de esto mismo. Y en este momento todavía tenemos algunas cartas que están en este mismo estatus. Gold by the Grave es una carta que está mucho más cercana a que se vaya prohibida, a que pueda estar saliendo 2 copias, tal y como lo demostró Red Reboot, e incluso Pointer of the Red Lotus podría acabar sufriendo exactamente el mismo destino. Estando prohibidos Crystron Halqifibrax, Summon Sorceress, Mecha Phantom Beast Auroradon y Firewall Dragon, con todo y que ya tiene una errata, entonces la gran mayoría de cartas tuners que se prohibieron precisamente por la interacción por combos, porque ayudaban a poder estar subiendo a la escalera de Link a una velocidad impresionante, con todas estas cartas fuera, entonces todas estas tendrían que estar comenzando a volver. Ya vimos un inicio con cartas como Destrudo, Jet Synchron, e incluso para este formato tuvimos a Olion y Steam the Cloak, pero no descartaría que estas o incluso otras cartas
pudieran estar saliendo de la lista o apareciendo muchas más copias. El caso más claro que tenemos por ahora es el Glow Bull, que esta carta todavía está prohibida y que fue de las primeras que se acabó yendo precisamente por los pecados de Hulk y Fibrax. Y para las cartas ya mencionadas habrá que ver cómo se acaban desarrollando los formatos, pero en teoría sin estas interacciones tan específicas ya tendrían que poderse liberar. Otro punto que mencionamos también en el análisis de la lista de OCG y que ya acaba siendo una constante para nosotros TCG es que ya se dan los movimientos mucho más rápido. Es bastante claro que muchas veces tenemos una carta que acaba provocando que muchas otras acaben yendo prohibidas porque no pueden estar coexistiendo al mismo tiempo, pero una vez que la carta problema se acaba prohibiendo, a estas cartas que les costó la vida por esto mismo acaban tardando mucho tiempo en poder estar saliendo, incluso llegando a puntos en los cuales para el punto en que son liberadas ya son cartas por completo obsoletas. Para muchas de las cartas, sobre todo de la sección de semilimitadas, se acaba demostrando que no es el caso. Cuando una carta acaba siendo liberada o cuando se pone a muchas más copias, si no hace nada por el juego competitivo, para la siguiente lista tendría que ser puesta más copias hasta el punto de ser liberada. Y justamente estamos teniendo esto. Hace mucha más amarga la duda y la pregunta de por qué hay tantas cartas que si no significarían nada para el juego competitivo y apenas podrían ayudar a su estrategia hogar, ¿por qué no se da el movimiento para estas mismas? Pero el hecho de que estas cartas tan recientes y que también por lo recientes de las mismas muchos jugadores están utilizando, se agradece muchísimo que se puedan mover rápidamente. Un punto interesante que involucra el formato anterior y este que está por comenzar es la sección de las cartas semilimitadas. Hay muchísimos jugadores que consideran que esta sección es completamente inútil porque las cartas fácilmente tendrían que estar a una copia ya que son demasiado potentes o a 3 copias porque no van a hacer ninguna diferencia. Para el formato anterior tuvimos una increíble cantidad de cartas que fueron puestas en este estatus y que para este formato ya fueron liberadas por completo. En este momento ya solamente nos quedan 3 cartas en el estatus de semilimitadas y a reserva de que algunos de estos movimientos se puedan llegar a considerar errores, podría ser muy interesante que la sección de semilimitadas cada vez sea menos utilizada y que en definitiva podamos estar viendo las cartas o limitadas o liberadas por completo. Cuando una carta que estuvo prohibida por mucho tiempo sale libre, se recuerdan las interacciones y las razones de por qué dicha carta estuvo prohibida, y todas estas tienen una muy buena lógica y pasaron cierto tiempo allí por una buena razón. No obstante, hay que tener en mente que el juego está en una evolución impresionante y que el juego de hace 5 o de hace 10 años es completamente diferente. El formato anterior lo tuvimos para los casos de Change of Heart y de Performable Monkey Board, 2 cartas que fueron prohibidas en su tiempo por muy buenas razones, pero considerando cuánto tiempo pasó desde ese entonces, las cartas que tenemos hoy en día, las interacciones e incluso la exigencia que tienen los decks para poder funcionar o siquiera tener un juego competitivo, no da para que estas cartas todavía estén prohibidas. Para lo que tenemos de este formato tenemos a Substitute y Spellbook of Judgment, cartas que sí tienen un buen nivel de poder, pero que hay muchísimas formas de poderlas estar castigando, y si acaso llegan a tener un uso competitivo, va a tener que ser de la mano de un conjunto de cartas, de una estrategia hogar en la cual se pueda estar aprovechando todas estas cualidades y no porque sean cartas rotas o que no tendrían que estar en el juego. Es una lista bastante grande. Lo interesante es cómo modifican el funcionamiento de muchos de los decks. La cantidad de cartas en la lista, incluyendo varias sorpresas de cartas que fueron liberadas, no cambia en papel mucho de lo que esperamos para el juego competitivo, pero hay todavía muchas incógnitas que se tienen que entregar con el formato, como Cyber Angel Venten puesta 3 copias, Nadir Servant y Fusion Destiny a través de la estrategia de Invoked o algunos otros híbridos, Substitute y Spellbook of Judgment que no se acaben aliando y se acabe provocando un problema. Pero en general no parece que mucho vaya a estar cambiando con la entrega de la lista. Para los cambios que espero ver en el meta y en el juego competitivo, lo primero es que las 2 estrategias más competitivas no deberían de desaparecer. Por la parte del golpe entregado a las Tearlaments, suponiendo que haya sido a través del Chaotic Ruler Dragon y de la Fairy Tail Snow, se siente como una mala broma. Se pudieron haber tocado las cartas Danger y las estrategias de Tearlament, las construcciones, hubieran estado buscando una forma de poder funcionar durante un mes y medio hasta la entrega de Magnificent Mavens, en el cual se entrega el soporte de Ishizu y es lo que promete que va a poder consolidar a este deck como el mejor. Ya lo era el formato que acabó, pero esto simplemente lo hace bastante claro. Así que si acaso vamos a ver cómo se acaba modificando un tanto la construcción, pero las Tearlaments tienen que seguir siendo el mejor deck por mucho. Por la parte de los sprites, se siente como uno de los grandes perdedores de la lista. El estar prohibiendo a Ronin Toadin no implica que no van a poder estar yendo por la jugada de Toro Awesome, solamente que para poder alcanzarla ahora necesitan ciertos complementos o comprometer muchos más recursos para esto. Si al tener muchos más cuerpos en campo para que con la invocación de Swap Frog se pueda estar enviando una segunda copia al campo, utilizar los materiales restantes en campo sin el Swap Frog para poder estar accediendo a Elf, utilizar el efecto de Elf para poder seleccionar a Swap Frog en cementerio y con estos 2 en campo poder estar llegando a la jugada del Toro Awesome a través de los complementos que acaban significando la Evil Twin Kill Frost, que justamente acaba compartiendo nivel 2 y ser tipo Aqua, son las opciones que todavía se tienen para poder alcanzar la jugada de Xyz y la doble negación. El problema de esto es que ahora se están requiriendo muchos más recursos, ya no hay formas de que con una sola carta se pueda estar alcanzando la doble negación, por lo cual en papel Sprite todavía puede estar ejecutando todos sus planes de juego, pero el hecho de que vaya a involucrar muchos más recursos va a ser algo que le pese muchísimo en los juegos en los que es interrumpido o que está yendo segundo. Otras estrategias o motores que se vieron muy afectados, primero tenemos a los Punk. Este era un motor muy impresionante que muchos jugadores estaban pidiendo
impidiendo que se golpeara de alguna forma, que se dieran golpes a las cartas de main deck, a Emergency Teleport regresarlo a 2 o una copia. Pero el hecho de que los dos objetivos principales de los Punk, siendo Chris Stronghold y Fibrax y el Chaos Ruler, ahora estén prohibidos, todavía lo deja como un buen motor, pero sin un buen objetivo a poder estar alcanzando. En la misma línea, e incluso haciéndolo algo increíblemente lastimoso, es que la estrategia que más cartas perdió fueron los Dragon Link. Dragon Link perdió a Hulky Fibrax, al Chaos Ruler e incluso a la Fairy Tail Snow, lo que nos acaba recordando que Dragon Link es el conjunto de motores y cartas potentes para poder utilizar a través de los tipo dragón la mayor cantidad de interacciones potentes, y el hecho de que estén perdiendo 3 de estas cartas lo deja en un estado verdaderamente precario. No importa, considerando que los tipo dragón siempre van a continuar recibiendo soporte, tenemos ya incluso en puerta la entrega de los Beasted, pero no deja de significar que la estrategia de Dragon Link ya no va a tener el mismo rostro. Para decks que todavía mantienen un increíble nivel de poder, primero tenemos a los Mad Mech. Si bien este no llegó a la final de ningún torneo importante, sí acabó teniendo una representación increíble. Los combos que pueden llevar a cabo con solamente una carta son impresionantes, y precisamente por esto se permite llevar una gran cantidad de hand traps. Estas incluso tendrían que hacerse mucho más efectivas, ya que los mejores decks fueron tocados, así que los hacen mucho más vulnerables, y esta estrategia no recibió ningún golpe como tal, fuera de estar perdiendo si acaso algunas opciones de side deck, como lo acaba haciendo Red Reboot. Los decks que todavía vimos que tenían un excelente funcionamiento en este formato que va terminando, para el siguiente, y siempre y cuando no hayan utilizado algunas de estas piezas que fueron tocadas, van a seguir teniendo un futuro prometedor. Tenemos la estrategia de Despia, que no tiene ningún golpe encima, incluso ya puede utilizar 3 copias de Fusion Destiny. Tenemos a Fluwandereeze, que puede utilizar Dimension Shifter, que esta no fue tocada a pesar de que muchos jugadores estaban buscando. Todavía puede utilizar Dreaming Town o Feather Storm para poder estar jugando en el turno del rival, o incluso poder desactivar el turno del rival precisamente por la pérdida de Red Reboot. Otros decks que todavía están allí ganaron torneos y que no se ven afectados. La estrategia de Rika, que a través de solamente una carta puede poner una increíble cantidad de negaciones, y este incluso lo puede hacer a través del uso de Floodgates. En la misma línea tenemos a los Sword Soul, que todavía es una estrategia bastante impresionante y que estamos a la espera de que se confirme si va a tener una reimpresión en Magnificent Mavens. Todas estas estrategias, si bien están muy lejos del nivel de poder que presenta Tearlaments, sí acaban teniendo muy buenos argumentos para todavía ser decks muy competentes. Y debido a que no recibió ninguna clase de golpe, Mystic Mine todavía va a acabar decidiendo muchos juegos, ya que son estrategias orientadas a poder utilizar esta misma para poderla proteger, para poder consumir el tiempo, o incluso que sea como una carta de tipo tech para poder estar resolviendo esos campos que de otra forma serían inquebrantables. Para algunos otros decks que tendrían que estar teniendo mucho más juego por las piezas que reciben, o incluso por los cambios que vamos a tener para el siguiente formato, el primero es Dogmatic e Invoke Shadow, con lo que sea que quieran estar agregando allí. A inicios de año vimos el golpe de Nadir Servant y de Fusion Destiny al mismo tiempo a 2 copias, lo que fue un golpe de consideración para poder estar perdiendo esta estrategia. Estas 2 cartas están completamente libres, e incluso tenemos las interacciones de algunas otras cartas como Superpolimerización, que incluso ya tiene un nuevo blanco a través de Garura. Garura se puede utilizar a través de Nadir Servant, así que este conjunto de cartas, lo mejor que puede estar ofreciendo la estrategia de fusión para poder tener todavía una negación con Invoked, con Alistair de Invoker, todavía es una estrategia que muy seguramente vamos a estar viendo. Probablemente no acabe siendo la cima del meta, pero en lo que se entregan las cartas de Darkwing Blast, las de Magnificent Mavens, y que se empieza a desarrollar un formato, esta estrategia muy seguramente va a acabar brillando. Drytron con 3 copias de Cyber Angel Venten también es muy impresionante. Si bien ya no tienen acceso a Eva y por ende no pueden estar dejando esos campos tan conocidos para poder tener muchas más negaciones que el oponente cartas para poder jugar, todavía es un arquetipo con acceso a un toolbox muy impresionante. Cyber Angel Venten puede buscar hand trap, floodgates, piezas de combo, piezas clave, y gracias a las características naturales del deck puede estar yendo segundo de forma muy buena. Decks que se basan en el uso de cartas de trampa y por la prohibición de Red Reboot no pueden hacer otra cosa más que mejorar. Tenemos a los clásicos como Subterror, Edlic, Altergeist e incluso las Labyrinth, que reciben su otra pieza de soporte en Darkwing Blast. Todas estas estrategias no las descartaría, ya que desaparece la carta que les podían entregar los juegos automáticamente contra las mismas. Otro deck que muy seguramente vamos a estar viendo mucho son las Sky Striker. En sí, Sky Striker no recibió soporte de forma directa, pero muchas de las últimas iteraciones que vimos de este deck es que podían estar utilizando Fusion Destiny para poder tener un monstruo jefe en circulación, y en cuanto este desaparece de campo, que podamos estar utilizando nuestras cartas. Y con Fusion Destiny de vuelta a 3 copias, muy seguramente vamos a estar viendo esto. De forma adicional, todavía pueden estar utilizando y jugando de forma natural con Mystic Mine, que sea poder estar trabando el juego, ganar a través de ataques directos con Hayate o algunas otras interacciones. Todavía el deck tiene mucho que ofrecer. Incluso en Magnificent Mavens todavía reciben su nueva Quick Play, la Linkage, que va a permitir que sea un deck mucho más agresivo, por lo cual no la descartaría. E incluso de algunas piezas que llegó a perder como Chris Stronghold y Fibrax para poder estar subiendo a Celine, y eventualmente Access Code Talker para poder llevar a cabo su OTK, todavía puede llevar esto a cabo a través de las Charmers. Son monstruos Spellcaster que siempre y cuando podamos poner en circulación nuestra Effect Veiler, vamos a poder estar luego subiendo a Celine para poder estar reviviendo la Hand Trap mencionada y eventualmente llegar a Access Code Talker. Así que todavía es una excelente estrategia a tener en consideración. La última nota clara de esto mismo es que ya que todos los jugadores estamos esperando que Tearlaments se convierta en el mejor deck sin duda en cuanto aparezcan las cartas de Magnificent Mavens, entonces en ese mismo punto las
las Exo Sisters van a acabar siendo un mucho mejor deck. Es la estrategia anti-meta natural contra este deck, por lo que no es tanto que las Exo Sisters sean un deck tan bueno, sino que es la mejor opción para poder combatir al mismo. Nada de lo mencionado va a acabar siendo un hecho absoluto. Cada formato, específicamente del lado de TCG, ha demostrado tener anomalías. Esto es simplemente basado en los niveles de poder de las cartas, de mucha evidencia que vimos en OCG, y por ende estos son los resultados que esperaría para el juego competitivo. Para notas y comentarios finales, lo mencionamos en el análisis de la lista anterior, pero no está de más hacer estos 3 recordatorios útiles. Lo primero es que todas las cartas van a ser reimpresas, por lo cual no tiene sentido que paguen precios artificiales y desorbitantes por estas mismas. Las cartas van a ser reimpresas, van a tener un texto actualizado, van a tener nuevas rarezas y van a ser muy accesibles. Lo segundo es que siempre que se entrega una lista, por ende tenemos un cambio de formato y aparecen nuevas cartas o incluso desaparecen muchas para usar, siempre es un caos los primeros días, por lo cual el consejo orientado a esto mismo sería que esperen a que se celebren los torneos más importantes. Estos tendrían que ser YCS o regionales gigantescos para poder saber cuál va a acabar siendo la cima del meta, ya que es muy difícil poder dictaminar cuál es el mejor deck cuando tenemos tantos torneos locales y regionales pequeños que no ayudan a poder tener una buena representación. Y lo último es que tengan mesura cuando estén viendo videos o declaraciones de que cierta carta que volvió o que cierta interacción va a arruinar el juego porque es demasiado potente. Para lo que tenemos de este formato es el uso de Substitute y Spellbook of Judgment, que ya explicamos anteriormente cuáles son las diferencias y cómo se pueden frenar fácilmente con el juego que tenemos hoy en día. E incluso si llegan a hacer algo, va a tener que ser en combinación de muchas otras cartas potentes que ya tenemos en el juego actual. Pero es muy importante tener la calma y recordar que todas esas demostraciones acaban siendo de juegos ideales, juegos en los que el oponente no tuvo interacción, y que si algo así de catastrófico llegara a suceder, tendría que ser con evidencia de torneos enormes y no solo simplemente con 2 o 3 demostraciones de cuando el deck o el objetivo se logra alcanzar. Son 3 recordatorios prácticos para cada cambio de formato, y si aún con todo esto deciden comprar cartas, considerar que hay un nuevo mejor deck del formato, o incluso que hay interacciones que van a poder arruinar un formato, que sea con conocimiento de estos 3 puntos. La pérdida de Halqifibrax, similar a como lo hemos visto en otros puntos del juego cuando se está perdiendo un motor genérico que puede ayudar a muchos decks, va a marcar una gran diferencia, va a ser un antes y después. Muchos de estos decks se van a sentir perdidos, se van a sentir obsoletos, muy poco consistentes para poderlos utilizar. Pero ya explicamos por qué Halqifibrax tenía un uso artificial, era una carta que eventualmente se tenía que estar yendo, y de ahora en adelante muchos de los planes que van a poder estar desarrollando o encontrando para sus decks tendrían que estar siendo cartas que no se tendrían que estar yendo fácilmente. Por fin se nos entregó la lista, va a depender de sus expectativas y de su estrategia que estén utilizando, pues sobre si acaba siendo una lista buena, mala o incluso regular, pero casi todos los puntos en común es que se tardó demasiado para poder entregar esta lista. Si esta lista se hubiera entregado hace un mes, fuera de la injusticia que hubiera sido para los Sprite y que evidentemente no se dio un golpe de consideración para las Tier Laments, mucho hubiera cambiado, muchos jugadores hubieran estado avanzando por producto antes de tiempo, se hubieran tenido muchas más opciones y muchos decks para intentar pelear contra lo que tenemos en el meta, así que mucho del descontento con esta lista es precisamente por el tiempo que tardó. Se mueven muchísimas cartas que van a tener repercusiones diversas. De entrada es algo muy peculiar que con tantos movimientos apenas si se pueda percibir o al menos se pueda predecir que va a cambiar el formato, pero de nuevo se tiene que desarrollar el mismo, se tienen que jugar los torneos para poder decirlo con certeza. Todavía hay una cantidad impresionante de cartas que podrían ser movidas o incluso liberadas de un momento a otro y que no van a modificar el juego, y tristemente todas estas no se pueden dar en una sola lista, pero el hecho de que incluso estemos viendo movimientos de cartas mucho más potentes nos da la garantía de que solamente es cuestión de tiempo para que estas cartas por fin puedan salir. Por fin con una lista nueva, nuevas estrategias, nuevos combos y nuevos planes de juego se van a estar buscando, y puede que para muchos decks o jugadores pueda ser algo menor o incluso que tengan que estar construyendo sus decks desde cero, lo que puede generar una molestia, pero la gran mayoría de estos movimientos, aún los que pueden hacer ver que muchas otras estrategias se van a ver castigadas, son la gran mayoría por la salud del juego. El formato promete mucho, en papel Tier Laments tendría que ser esa fuerza imparable que vamos a tener a inicios de noviembre, al menos hasta que tengamos una nueva lista o aparezcan las cartas de Photon Hypernova, pero el formato de TCG siempre se ha caracterizado por darnos gratas sorpresas, por lo que va a ser muy interesante ver qué tanto de esto se acaba cumpliendo o cuáles son sus propias expectativas y cuáles se alcanzan. Por ende, mucho de si consideran la lista buena o mala va a depender sobre si se dieron o no los golpes a las cartas que acaban esperando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció nuestra lista más reciente. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué carta consideran que hizo falta? ¿Qué carta pudieron haber movido a más copias? ¿Qué movimiento incluso consideran que fue un error? ¿Y cuál consideran que va a ser o van a ser los mejores decks para el siguiente formato que está iniciando? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.